Bueno, a ver, normalmente cuando uno revisa, digamos, un diagnóstico médico, hay una expectativa intrínseca de precisión absoluta, ¿no? Como en la ingeniería. Claro, busca certezas. Blanco o negro. Exacto. O sea, si alguien se rompe un brazo, ves la radiografía, ves la línea blanca en el hueso y el especialista te dice, mira, ahí está el problema. ¿Está roto o no está roto? Y psicológicamente eso reconforta bastante. Sí, totalmente. Porque nos gusta que las fallas sean visibles, que se puedan categorizar y sobre todo que el sistema trabaje para arreglarlas. Pero la pregunta que estructura nuestro análisis a fondo de hoy rompe con toda esa lógica. Sí, porque nos plantea un escenario completamente distinto. Así es. Vamos a desempacar esto. ¿Qué pasa cuando la radiografía muestra que el sistema mismo, el que debería proteger tu información más íntima, está roto? Y peor aún, al señalar ese quiebre, el sistema te acusa a ti de haberlo provocado. Uf, entramos en un territorio sumamente hostil. Ahí la visibilidad se convierte en un delito, básicamente. Claro. El acto de entregar ese diagnóstico preciso no se recompensa. Al contrario, se castiga con todo el peso legal de las mismas instituciones que, en teoría, deberían estar agradeciéndote. Y exactamente de eso trata la inmersión profunda que haremos hoy. Tenemos frente a nosotros una verdadera montaña de documentos forenses. O sea, informes de inteligencia de amenazas, perfiles de redes, paneles de estadísticas de Spotify, reportes técnicos y hasta libros. Es muchísimo material, sí. Todo orbita alrededor de una figura fascinante en el ecosistema de la ciberseguridad en América Latina, Alberto Daniel Gil. Y la premisa que arrojan estas fuentes es, cómo hacer lo correcto te convierte en el criminal a los ojos del Estado, y cómo esa experiencia transforma a un investigador en un disidente digital, o como lo llaman en algunos reportes, un caballero digital. Ahora, antes de adentrarnos en los casos específicos, creo que es súper importante establecer los parámetros de este análisis, ¿verdad? Sí, por favor, adelante. Nuestra misión al revisar todos estos documentos no es, digamos, simplemente contar la biografía de un hacker ético, ni mucho menos tomar una postura política sobre los gobiernos que vamos a mencionar. Fundamental aclarar eso para quienes nos escuchan. Exacto. Lo que vamos a hacer es diseccionar de manera muy analítica una serie de marcos teóricos verdaderamente revolucionarios que él estructuró a raíz de su experiencia. Marcos que evalúan la mecánica del secreto institucional. O sea, ¿cómo los gobiernos y las empresas manejan la verdad ante una crisis digital? Exactamente. Evaluaremos de forma estrictamente imparcial las acciones de las entidades estatales y privadas, basándonos solo en la evidencia técnica y criptográfica que tenemos en los documentos. Me parece perfecto ese enfoque, porque, a ver, para entender estos conceptos tan radicales que él aplica en sus operaciones ahora en 2026, tenemos que retroceder a su historia de origen. Al evento catalizador. Sí, el crisol que básicamente destruyó su confianza en el sistema. Los documentos nos sitúan entre 2014 y 2015. Él intentaba acceder a los registros médicos de su expareja en un proveedor de salud uruguayo, el Círculo Católico. Y lo que encontró no fue una fortaleza impenetrable, sino casi un chiste de mal gusto, ¿no? Sí, la documentación técnica muestra una negligencia estructural alarmante por lo simple que era. O sea, no hablamos de un ciberataque sofisticado de un Estado-nación. Nada de hackers de película. Para nada. Encontró que la plataforma operaba con credenciales por defecto insólitas. Literalmente, el usuario era admin y la contraseña admin. ¡Wow! Increíble. Pero fíjate, el hallazgo crítico vino después. Descubrió que el sistema era vulnerable a algo que llamamos manipulación de parámetros en las URLs. A ver, pausa ahí un segundo. Porque eso ya suena más técnico. ¿Qué significa manipular un parámetro en la URL para, digamos, cualquier persona que use Internet a diario? Te lo explico fácil. Imagina que en la dirección web del navegador de un paciente dice, por ejemplo, paciente igual a 100. Ajá, el número de su expediente. Exacto. Él se dio cuenta de que si borraba ese 100 y tecleaba 101, el servidor ni siquiera verificaba si tenías autorización. Simplemente obedecía y te mostraba el historial médico del siguiente paciente. O sea, sin pedir contraseña ni nada. Nada.
Es una vulnerabilidad conocida como referencia directa a objetos inseguros y dejaba expuestos cerca de 200.000 registros médicos. Cualquiera que jugara con los números en la barra de direcciones podía descargar bases de datos completas. A ver si entiendo la magnitud de esto con una analogía. Es como si vas caminando por la calle de noche. Ves la bóveda de un banco abierta, de par en par, con todo el dinero a la vista. Entras para avisarle al gerente del peligro y la respuesta del gerente es... Es llamar a la policía para que te arresten por intento de robo. Exacto, una locura. Totalmente. En lugar de procesar lo que en la industria es un reporte ético, las autoridades iniciaron un proceso en su contra. Y en 2017 esto culminó en su arresto bajo el caso Operación Bitcoins. Que fue súper mediático. Sí, fue la primera persona en la historia de Uruguay encarcelada por un delito informático. Pasó 8 meses en prisión preventiva por un crimen que él sostiene categóricamente no haber cometido. 8 meses de cárcel por avisar que la puerta estaba abierta. Brutal. Pero los documentos muestran que la prisión tuvo un efecto contrario, ¿no? O sea, no lo silenció. Para nada. Lo llevó a rechazar por completo las estructuras corporativas tradicionales. Se acabaron los acuerdos de confidencialidad y las auditorías secretas. Y de ahí nace su filosofía defensiva actual. Lo que él llama la transparencia radical. Exactamente, una premisa que invierte toda la lógica del mercado. Él sostiene que la defensa más robusta contra amenazas no es el secreto, sino tener una ciudadanía empoderada e informada. Y lo aplica a un nivel extremo. Porque los registros muestran que él expone sus propios errores públicamente. Hasta llega a infectar sus sistemas a propósito, de forma voluntaria. Sí, para observar cómo operan los atacantes dentro de su red y luego compartir esas tácticas abiertamente. Lo cual, choca como un tren contra el estándar de la industria, que él define como el protocolo del silencio. Ah, el famoso manual de relaciones públicas. Exacto. Ese protocolo donde los gobiernos o empresas sufren una brecha y optan por la minimización narrativa. Mudez absoluta. O sea, proteger la reputación por encima de la seguridad civil. Y ese protocolo genera su tercer concepto clave, la brecha de seguridad, the security gap. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Es una ventana de tiempo completamente artificial. Mide el tiempo que pasa entre que los atacantes roban los datos y el momento en que la institución decide avisar al público. Pueden ser días, meses o años. Y mientras tanto, la gente no sabe nada. Nada. Quedan en indefensión total. Venden tus contraseñas en foros, clonan datos biométricos y las víctimas no se protegen porque confían en que sus datos están seguros. Aquí me surge una duda porque suena muy noble esto de la transparencia inmediata. Pero fíjate, ¿no es también un poco polémico? Si una empresa descubre una falla crítica en su código, ¿no necesitan tiempo en silencio para parchar el sistema? Es el argumento clásico corporativo. Claro, o sea, si lo anuncian, le están dando un mapa del tesoro a otros hackers antes de poder arreglarlo. Entiendo el punto, pero en sus textos él destruye esa premisa. Argumenta que es una apuesta ingenua. Con el protocolo del silencio, la empresa apuesta ciegas a que el ciberdelincuente que ya entró será honesto y no venderá el acceso a otros. Y supongo que eso casi nunca pasa. La evidencia forense demuestra que rara vez ocurre. Al ocultar la falla, le quitas al usuario su única defensa real, que es cambiar contraseñas, congelar tarjetas o cuidarse del phishing. Ocultarlo agrava los daños a largo plazo. Visto desde el lado de la víctima, tiene todo el sentido del mundo. Y para medir esto, él propone el Índice Global de Secretismo, o GSI, ¿cierto? Sí, un sistema que clasifica los países. Los regímenes de alta opacidad toman represalias contra los investigadores. Y los de alta transparencia obligan a notificar a la población y protegen a los hackers éticos. Un marco teórico fascinante. Pero bueno, la teoría es solo teoría hasta que vas al campo de batalla. Y ahí es donde entran sus operaciones documentadas en 2026. Muestran inteligencia en vivo, cazando tormentas digitales con 0 errores en sus predicciones. Hablemos del primer ejemplo, el caso Alfa, de marzo de 2026. Parece de película de espías, pero pasó en una sala de chat de audio en la red social X. Él monitoreaba un espacio del submundo mexicano llamado Bombitas del Gobierno. Con unas 400 personas escuchando en vivo, sí. Y ahí, un tipo de la Cronus Mafia toma el micrófono y declara la guerra cibernética contra Argentina. Pero la diferencia es que Hill no solo anotó la amenaza, la pasó por sus marcos analíticos,
pronosticó el ataque públicamente y alertó a la comunidad. Por eso digo lo de cazar tormentas. Es como el tipo que maneja directo hacia el huracán para medir la presión y avisar que el tornado toca tierra en 3 horas. Se mete en estos foros oscuros, lanza la bengala de advertencia mientras las autoridades miran el cielo despejado. Y el pronóstico fue devastadoramente preciso. El 30 de marzo, la Cronus Mafia cumplió la promesa. Esto evidenció que la defensa estatal estaba obsoleta, ignorando inteligencia pública en tiempo real. Y se pone peor cuando atacan infraestructura civil. Eso nos lleva al caso Beta, en mayo de 2026. Antel y su plataforma TUID, en Uruguay. Un blanco gigante. TUID maneja identidad digital de alta seguridad, firmas electrónicas, accesos. Y los reportes hablan de una brecha en la nube que expuso 8 gigabytes de datos centrales y credenciales de API. A ver, pausa otra vez. Escuchamos mucho sobre APIs, pero en lenguaje simple. ¿Qué implica que los atacantes tengan esas credenciales? Imagina las credenciales de API como las llaves maestras del edificio. Permiten que los sistemas hablen entre sí sin humanos de por medio. Si tienes esas llaves, entras por la puerta trasera y extraes datos en silencio sin activar las alarmas de la entrada principal. ¡Wow! Y lo que Hill denunció ahí fue la parálisis del Estado. Aplicaron el protocolo del silencio al pie de la letra y no revocaron inmediatamente los certificados comprometidos. De la puerta trasera. Dejaron los tokens biométricos y firmas de los ciudadanos vulnerables en manos de los atacantes. Todo por mantener la ilusión de control. Exacto. Y aquí la historia da un giro. Porque predecir estos ataques es la mitad del trabajo. La otra mitad, la más ruda, es desmontar la narrativa oficial después del impacto. Sí, cuando la investigación choca contra relaciones públicas. El caso del Banco Hipotecario del Uruguay, el BHU, en octubre de 2025, es el ejemplo perfecto. Oficialmente, dijeron que era un simple incidente de TI. Una falla de rutina. Pero el análisis de Hill destruyó esa versión. Demostró que fue un ataque masivo del grupo Crypto24 usando ransomware de doble extorsión y que comprometieron 700 gigabytes de información personal. A ver, doble extorsión. Sé que el ransomware normal encripta tus archivos y pide rescate, pero ¿cómo funciona la doble extorsión? Es una evolución táctica contra los respaldos. Antes te decían, paga o pierdes tus datos. Entonces, las empresas hacían copias de seguridad para no pagar. Ahora, la doble extorsión te dice, paga, o no solo bloqueo tus sistemas, sino que publico los historiales, direcciones y contraseñas de todos tus clientes en la web oscura. Uf, tremendo. Y al llamarlo incidente de TI, el banco simplemente dejó que la brecha de seguridad creciera. Y este choque de narrativas no solo pasa con bancos. Está el caso de la empresa B-Prime en México, en abril de 2026. Una ironía total. Una firma de ciberseguridad sufriendo una fuga de 53 gigabytes. Y en lugar de ser transparentes, porque hasta se filtraron videos de vigilancia, amenazaron con demandar a los investigadores. Sí, Hill tuvo que usar presión pública, meter a la Electronic Frontier Foundation y Amnistía Internacional solo para obligarlos a avisarles a sus propios clientes. Pero el ejemplo más complejo es el caso de PampaLeaks, Dinasía y Buquebus, de mayo de 2026. Arrestaron a un joven de 18 años, apodado Vladi. Todo el aparato estatal lo presentó como la gran mente criminal. Una victoria rápida para calmar las aguas, ¿no? Exactamente. Pero Hill, usando algo llamado correlación forense narrativa, revisó resúmenes de Telegram de ese mismo mes. En esos chats, el grupo PampaLeaks básicamente se reía y admitía ser el autor técnico del ataque. O sea, ¿Vladi era un chivo expiatorio? Totalmente. El documento sugiere que el Estado necesitaba esa victoria para ocultar que la brecha real ocurrió por usar credenciales viejas filtradas a través de herramientas como Intelex. Intelex es como un buscador de datos robados. Sí, funcionan como motores de búsqueda inmensos para bases de datos filtradas. Las defensas fallaron porque no monitoreaban esas plataformas. Usar a Vladi desviaba la atención de esa falla estructural. Y esto me lleva a una pregunta inevitable. De verdad, si dedicas tu vida a desmentir activamente al gobierno y a las corporaciones, ¿no te estás pintando una diana en la espalda?
Digo, considerando que ya pasó 8 meses preso en 2017, ¿cómo logra operar sin que lo silencien hoy? Logra sobrevivir por la guerra digital asimétrica. La cárcel le enseñó que el anonimato y los canales oficiales son una vulnerabilidad. Operar a plena luz del día, documentando la evidencia en tiempo real, es su escudo táctico. Claro. Si intentaran silenciarlo hoy, toda la comunidad de inteligencia internacional que audita sus reportes lo sabría de inmediato. Ha construido un ecosistema mediático que es su póliza de seguro. Y fíjate qué ecosistema. No publica PDFs aburridos que leen 10 personas. Tiene su podcast, el Cyber Midnight Club, espacios en X, publica libros como Operación Bitcoins y The People's Code. Y participe en foros masivos como Ecoparty o en el famoso episodio 25 de Darknet Diaries. Y los datos lo respaldan. En el panel de Spotify de mayo de 2026, roza las 150.000 descargas totales, casi 4.000 reproducciones recientes. Con episodios muy directos, como el del chivo expiatorio de Uruguay. Y la audiencia súper específica, mayormente hombres, un 61%, concentrados en la franja de 35 a 44 años. Pero lo que me vuela la cabeza es que usa la música. Sí, eso es fascinante. Canciones como Cumbia de la Motosierra o The Flower of the Hacktivist. Mezcla storytelling con investigación dura. Es como una estación de radio pirata moderna, ¿no crees? Transmite verdades por tantas frecuencias, desde un reporte en LinkedIn hasta una cumbia en YouTube, que censurarlo es imposible. Esa es la genialidad de su enfoque. Es la democratización de la ciencia forense. Al convertir vulnerabilidades súper complejas en formatos narrativos accesibles, saca la ciberseguridad de los laboratorios. ¿Educa a la gente? Educa a la policía, presiona al Poder Judicial y, sobre todo, le da herramientas al público para entender sus propios derechos. Bueno, conectando todos estos puntos, la transparencia radical, el rechazo al protocolo del silencio y esta radio pirata para difundir los datos, ¿cuál sería el resumen, la tesis final de todos estos documentos? La conclusión ineludible es que, frente a ciberataques industrializados, el secreto defensivo es obsoleto. Las instituciones no pueden garantizar la seguridad ocultando fallas. La transparencia radical no es un riesgo, es un requisito indispensable para la soberanía digital real. Y eso exige cambiar nuestra perspectiva. Empezamos hablando de cómo nos reconforta un diagnóstico médico preciso frente a un sistema que prefiere esconder la radiografía. Todo esto nos deja una idea bastante provocadora para quienes nos escuchan hoy. A ver, dinos. Si los bancos donde guardamos los ahorros de toda la vida, si los hospitales con nuestro historial médico, y si el Estado que controla nuestra identidad biométrica operan bajo este protocolo del silencio, ¿quién es el verdadero dueño de nuestra huella digital en este momento? Y si esa supuesta normalidad en la que vivimos, en realidad, es estar atrapados dentro de la brecha de seguridad sin siquiera saberlo? Definitivamente, algo para pensar la próxima vez que le demos a aceptar en los términos y condiciones.